Ed Gein, el asesino de las máscaras de piel humana. La siniestra relación de las mentes más torcidas y los negocios más lucrativos de la historia de la humanidad subsisten a través de los recovecos mórbidos que habitan en nuestra sociedad. La realidad casi siempre supera la ficción y el cine de terror se apropia la mayoría de las veces de personajes siniestros que no pasaron desapercibidos. Uno de ellos fue Ed Gein. Edward Gein nació un 27 de agosto de 1906 en el condado de La Crosse. Fue un asesino en serie y ladrón de tumbas estadounidense. Ed Gein fue criado a las afueras del pueblo de Plainfield, condado de La Crosse en Wisconsin, Estados Unidos. Hijo de George P. Gein y de Augusta Laird. Gein tuvo una infancia difícil, ya que su padre George era una persona poco afectiva con su familia, además de tener problemas graves de alcoholismo, mientras que su madre Augusta poseía fuertes ideales religiosos que la llevaron a despreciar a los hombres y considerar a las mujeres como la fuente misma del pecado, lo que produjo a Edward Gein y a su hermano Henry Gein a tener una crianza estricta en la que se les disciplinaba constantemente y con el que se formó su carácter asocial. Su padre falleció a los 66 años, lo que llevó a los hermanos Gein a buscar trabajo para contribuir a la economía familiar, mientras que su hermano comenzó a desafiar los ideales religiosos de su madre. Este terminó falleciendo en un incendio en extrañas circunstancias. Posteriormente, Augusta Laird sufrió un paro cardíaco en 1944, que la dejó en cama durante los siguientes 12 meses, finalizando su vida en 1945 y dejando completamente solo a Edward Gein. Edward Gein estaba obsesionado con su madre, quien, aunque lo trataba de manera cruel, era la única conexión con el mundo real y tangible, el de la moralidad y las costumbres, ese del que, paradójicamente, lo alejaba constantemente. De niño, vivió en la ciudad de Plainfield, Wisconsin, bajo el yugo de su padre alcohólico que lo golpeaba constantemente. Este era un futuro que jamás se le dio prometedor a Ed. La familia de Gein se dedicaba al campo y a la crianza de cerdos que su propio padre, George, sacrificaba ante la mirada de su vástago, quien en ocasiones era requerido para recolectar la sangre y tripas que el cuerpo del animal dejaba esparcidas en el piso del matadero. Entre sangre, una madre que lo castigaba escaldándolo con agua hirviendo si por ejemplo lo sorprendía autoestimulándose o leyendo algún texto que nada tuviera que ver con las sagradas escrituras. Así transcurrió la niñez del pequeño Ed, hasta que en 1944 la misteriosa muerte de su hermano Henry cambió todo.
Henry murió bajo circunstancias sospechosas, después de que en la propiedad de los Jean se desatara un incendio que, según el testimonio de Ed, él y su hermano trataron de sofocar las llamas a cubetadas. Lo que inquietó a los investigadores que llevaron el caso fue que el cuerpo de Henry se encontraba en un escampado, lejos de los restos que había dejado el incendio, con un golpe en la cabeza. Por sorprendente que parezca, nadie sospechó de Ed, quien solo declaró que su hermano se había desplomado tras inhalar humo. Se especula, aunque nunca se comprobó, que este fue su primer asesinato y que él mismo se suscitó después de que Henry se burlara de él por seguir estando a los 38 años bajo las faldas de mamá. Ed nunca confesó por este crimen. El terror se apoderó de Edward cuando una mañana de 1945 encontró el cuerpo de su madre Augusta inerte en su alcoba, víctima del cáncer que la consumía desde años atrás. Allí, con el cuerpo en la habitación, el ya veterano Ed no supo qué hacer y durante días se mantuvo así hasta que el cuerpo de su madre comenzó a desprender olores fétidos. A los 39 años, sin familia, con una propiedad que no generaba ya nada de ganancias y sin haber tenido nunca contacto real con el exterior, el único Jean que quedaba sobre la faz de la tierra enloqueció y comenzó a desenterrar cadáveres de mujeres del cementerio de Plainfield. Siempre mujeres. Era 1945. La Segunda Guerra Mundial había finalizado, pero Ed había comenzado una en su interior. Una que duraría muchos años y lo llevaría a desenterrar cuerpos enteros del cementerio y partes de ellos para paliar la ausencia de su entrañable y extrañamente amada madre. Los investigadores que allanaron la propiedad años después afirmaron que en la habitación de su madre hallaron indicios de que algunos o algún cadáver había sido colocado en la cama por un tiempo indeterminado. Fue entre 1954 y 1957 cuando la policía de Wisconsin tomó cartas en el asunto, debido a que en Plainfield algunas mujeres habían desaparecido misteriosamente. Uno de estos casos fue el que lo llevó a centrar su atención en Ed, el último de los Jean. El 16 de noviembre de 1957, Bernice Worden, quien era dueña de una ferretería, desapareció dejando solo un rastro de sangre dentro y a las afueras de su negocio. La policía pudo determinar que alguien le había disparado para llevarse después el cuerpo en lo que al parecer era una camioneta.
Siguiendo el rastro de las personas que habían visitado a Bernice, ese día los investigadores dieron con el nombre de Edward, a quien decidieron realizar una visita más de protocolo que de otra cosa a su casa. Lo que descubrieron aún sorprende al mundo entero. Se dijo a mediados del siglo XX que cuando los agentes llegaron al domicilio de Ed, él iba saliendo con dos personas, a las cuales solo alcanzó a decir: «Diablos, alguien me ha delatado», lo que desató sus sospechas. Edward no se negó a que los agentes ingresaran a su propiedad y lo que descubrieron les dejó helados, tanto así que por un momento dejaron a Ed a la deriva, quien se mantuvo firme observándolos sin chistar palabra. Las personas con las que se encontraba habían salido huyendo despavoridas. En las habitaciones, cocina y salas de la vivienda se hallaron partes de cuerpos humanos, todos de mujeres y la mayoría en estado de putrefacción. Específicamente, en el sótano, el lugar más lúgubre, los agentes encontraron máscaras hechas con piel humana y un traje confeccionado igualmente con la piel de alguna mujer. El mismo Ed Gein confesó que había utilizado en algunas ocasiones las máscaras y hasta el traje para disfrazarse y salir a desenterrar cuerpos al cementerio. En el lugar también se hallaron el cuerpo de Bernice colgado de los pies, sangrando aún, abierto en canal y decapitado. Entre lo que las autoridades lo pudieron trasladar a la oficina del sheriff, se hallaban huesos humanos, cráneos, una base de lámpara de escritorio con pantalla hecha de la epidermis de una persona, platos de sopa hechos de huesos humanos, así como asientos hechos del mismo material. Al ser interrogado, Ed Gein admitió que abría las tumbas de las mujeres recientemente fallecidas y robaba los cuerpos, llevándolos en su camioneta Ford modelo 49 a su casa, donde curtía las pieles para hacer sus posesiones. También admitió haber asesinado a Mary Hogan, una camarera desaparecida desde 1954. Nunca fue probado ni admitido por él que cometiera canibalismo, y también negó rotundamente haber violado a las mujeres muertas, aduciendo que olían muy mal. Fue declarado enfermo mental y pasó el resto de sus días en una institución psiquiátrica donde se destacó por su buen comportamiento. Falleció el verano de 1984 a la edad de 77 años por insuficiencia respiratoria. Se cree que su madre, Augusta, fue en parte lo que causó su trastorno mental. Mientras Ed Gein se encontraba detenido,
Su casa ardió hasta los cimientos, probablemente a causa de un incendio provocado. Su camioneta fue subastada y el comprador hizo negocio con ella, llevándola de tour por varias ciudades y cobrando por ver su interior decorado con sangre falsa. Era diciembre de 1957 cuando el escándalo se desató en el mundo editorial, después de que dos de las revistas más importantes de más renombre de la época decidieran dedicarle sus primeras planas al asesino de los trajes y máscaras de piel, a Ed Gein. Ed Gein y sus macabros crímenes inspiraron varias obras clave en la literatura, la música y el cine, como el personaje de Norman Bates en la novela de Robert Bloch, Psicosis. Más tarde, Alfred Hitchcock la llevaría en 1960 a la pantalla grande. También el personaje de Leatherface en la saga fílmica La Matanza de Texas o La Masacre de Texas fue inspirada en Ed Gein. Y por último, como dato curioso, para los que vimos series animadas de pequeños, otro dato curioso es que en la serie animada Coraje, el perro cobarde, el personaje de Justo o Eustaquio está inspirado en Ed Gein, así como su casa y su camioneta.